a la mesa con los queridos periodistas Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya. Alejandro Almazán nos avisó que no iba a poder hoy estar tampoco en la mesa. Esperemos que la siguiente ya se incorpore nuevamente con nosotras y nosotros. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy terminó antes la conferencia de prensa por compromisos que tiene. Ya sabe, siempre con el presidente es un volado. Algunas veces uno sabe con anticipación, pero otras avisa así de bote pronto. Pero bueno, ya estamos, Violeta, ya vemos aquí a Temoris Greco y a Manuel Hernández Borboya, ahora con una gorra ahí que no se la conocíamos. Manuel, muy buenos días. Temoris, buenos días. Hola, hola, buen día. Buenos días, Temoris. Buenos días, Manuel. Bienvenidos. No tienes audio, Manuel. Sí, lo que sí es que los audífonos están acá todos. Ya, salió y ya. Super Pro, vaya entrando. ¿Qué hubo, Temoris? ¿Cómo estás? Vientos, vientos, aquí Temoris, ¿qué piensas de tus maestros de la UAM Xochimilco? No es cierto, ¿verdad? Ese no era el tema. No, es más bien qué piensan los maestros de Temoris. Sí, ¿verdad? Híjole. Esto ya no le dio risa. No, por supuesto que mi paso por la UAMX fue muy, muy importante para mí. Lo recuerdo con muchísimo cariño y muy, muy importante la formación. Para mí fue fundamental y mis profes increíbles. En particular uno que lamentablemente murió poco después de mi paso por ahí, no a resultas de mi paso por ahí, pero sí murió. Es que he escuchado diversas versiones, pero parece que le dio un infarto en la universidad. Incluso hay una versión que parece que estaba dando clase. Luis Lorenzano, mi querido Luis, que pasé dos años con él, y fue hice el servicio social con él, o sea, fue sumamente importante. Pero bueno. Bien. Pues muy bien, Temoris. Pues Temoris, si te parece, vamos entrando en materia mientras se va incorporando con nosotros nuevamente y con nosotras nuevamente Manuel Hernández Borboya. Y me gustaría iniciar a propósito de esta propuesta que nos hiciste de último momento, de que ayer lo comentó Julio Astillero, y este periodista del Reforma, Briceño Díaz Briceño. José Díaz Briceño, sí. José Díaz Briceño, pues que tuvo una intervención ahí en los Estados Unidos, en la conferencia ahí en Casa Blanca, y hizo alguna pregunta al vocero de la presidencia de los Estados Unidos con respecto del caso de María Amparo. María Amparo Casar, gracias, de María Amparo Casar. Y bueno, Julio publicó un video que es porque lo vi, circuló el video, pero el de Julio ya está subtitulado. Entonces, pues con el permiso de Julio, vamos a usar ese video que Julio publicó, porque nos parece sí un caso también pues relevante, que adquiere un reflector importante de que a esos niveles quieren llevar el caso de María Amparo Casar, increíble. Y además el periódico Reforma, como si no hubiera cámaras viendo y escuchando. Sí. Vamos a ver, mi querido Temoris, ese video, si eres tan amable de pasarlo. Se llama Reforma en Estados Unidos, mi querido Cristian. The Mexican government has opened a criminal case against one of Mexico's most important anti-corruption crusaders. Her name is María Amparo Casar. Her organization has received several U.S. government grants to fight impunity in Mexico. Most critics have denounced the case against Mrs. Casar as a move to scare independent watchdogs in Mexico, but wanted to see if you have a comment about this case. I don't. I would just defer to the Mexican judiciary system to speak to this. But she's a recipient of U.S. grants. Should the U.S. government stand by her? That's nice that she's a recipient of U.S. grants. I just don't know anything about this case, and so I will defer to the Mexican judiciary system. Can we follow up, because it's something that should be in the U.S.? I ultimately will defer to the Mexican government on this. Go ahead.
The Mex- Pues vaya video, vaya revelaciones de un periodista del diario Reforma hacer ese tipo de planteamientos. Temoris, ¿qué te dice? Pues dice mucho, ¿no? Es muy revelador este video. En primer lugar, vemos a un periodista. Bueno, eso es lo que también vemos bastante en la mañanera, pero es un periodista que en lugar de hacer una pregunta periodística, actúa como lobby, ¿no? Como lobista. Actúa como alguien que está tratando de promover un interés. En este caso es pues invitar al gobierno de Estados Unidos a intervenir en asuntos no solo de México, sino del Poder Judicial de México, que es un caso que está en proceso. Si alguien quisiera meterse en un caso del sistema judicial en Estados Unidos, pues todo el mundo le diría, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? Pero bueno, aquí el diario Reforma, a través de su corresponsal, pues está llamando, porque incluso 3 veces el portavoz tuvo que decirle que no, que no va a opinar y que no se van a meter y que eso es un asunto del Poder Judicial de México. Se ve incómodo el portavoz ante las preguntas, pues, inoportunas, por decirlo menos, del reportero de Reforma, porque es así como que, espérate, o sea, no quieras pues que en una audiencia pública en una entrevista pública revelemos cómo utilizamos este tipo de asuntos, que es nuestra ayuda financiera a proyectos democráticos. Lo otro es que el presidente pues siempre ha dicho eso, que USAID, National Endowment for Democracy y otros instrumentos del gobierno de Estados Unidos que otorgan esos grants, esos subvenciones para proyectos de democratización en México, pues en realidad los utilizan como instrumentos de generación de subordinaciones, o sea, para interferir en los procesos políticos en otros países. Eso es lo que ha dicho el presidente de México. Reforma lo ha criticado, sus columnistas lo han criticado, pero lo que mostró en este momento Reforma es que verdaderamente cree que el darle dinero por ejemplo, en este caso a María Amparo Casar, pero sería cualquiera, para sus proyectos de democratización o contra la corrupción o contra la impunidad, le dan a Estados Unidos el derecho y hasta parece que la obligación de ir a meterse en un proceso interno de las instituciones del país. O sea, Reforma está diciéndole a Estados Unidos, tú le diste dinero a María Amparo Casar y entonces ahora tienes que meterte en su proceso judicial, lo cual es absurdo. Yo creo que muestra que andan bastante perdidos en Reforma. Pensamos que esa etapa de activismo conservador tan descarado de Reforma había quedado en el pasado al salir José Pardinas y entrar un periodista reconocido como es Roberto Samarripa, pero pues algún reflejo todavía tienen. Por el otro lado, pues él dice que el gobierno de Estados Unidos le ha dado esas subvenciones directamente a María Amparo Casar, pero el juez de María Amparo Casar dice que si le quitan la pensión de Pemex, la pobre Amparo se va a quedar en el desamparo. Pues bueno, pues ahí hay algo que no está machando. Muchas gracias, Temoris. Pues ya está de regreso Manuel. Manuel, muy buenos días. Ya esperemos que esté todo bien con tu audio. Este tema que también, bueno, se abordó muy brevemente en la mañanera. Yo pensé que el presidente iba pues a abundar más sobre él, pero fue escueto, ¿no? Nada más dijo pues que este reportero de Reforma se presentó al Departamento de Estado y bueno, pues cuestionó sobre el caso Casar y pues realmente lo batearon, ¿no? No hubo una respuesta más que decirle esto es un asunto de México, como es, dijo el presidente, pero no abundó más al respecto. ¿Qué decir sobre esto, Manuel? Hola, hola, espero que ya se escuche bien. Perfecto. 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 Bueno, pues sí, digo, es el entreguismo típico de la derecha. El proyecto de la derecha mexicana es convertir a México en colonia de Estados Unidos. Ese ha sido el proyecto de la derecha mexicana durante mucho tiempo y lo estamos viendo muy claramente con esta postura
del Reportero y del periódico Reforma, pues pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que intervenga para que vaya a defender a Mario Amparo Casar después de que le han dado sumas millonarias de dinero vía USAID a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De hecho, pues yo fui de los primeros en documentar ese tema del dinero que recibía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde 2020. Me parece que fue la primera vez que lo saqué en abril de 2020. Y de alguna manera, pues es el, el resorte mental que tienen los conservadores de que todo lo que se les ora aquí en México, pues van a acusar ante Estados Unidos como si fuera una autoridad superior a los poderes instituidos aquí en México, y dice mucho pues de cómo es la actitud de estos grupos, ¿no? De cómo pues en este afán de convertirnos en colonia gringa, van a acusar al presidente, a Washington, a cualquier cosa que suceda, y pues lo chistoso pues es como los batearon, ¿no? ¿Y esos quiénes son? No sé de qué me estás hablando. Lo cual te muestra que si bien los tentáculos de Estados Unidos están ahí presentes, porque pues, le siguen, o hasta donde yo me quedé, le seguían inyectando dinero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a pesar de que había una protesta por parte del presidente López Obrador con una carta que pues al parecer nunca le respondieron de parte de la Embajada de Estados Unidos. Y de alguna manera, pues también evidencia cómo estas subvenciones que entrega el gobierno estadounidense, pues por supuesto que tienen una connotación política o un intento de influir en la política mexicana a través de una serie de organizaciones civiles que se las dan de independientes, pero a la hora de revisar de dónde se financian, pues empiezan a salir pues estos vínculos con los programas de subvención de Estados Unidos y también de la Unión Europea, entre otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, nadie o ningún gobierno le va a meter dinero a proyectos que no les sean redituables o rentables en cierta medida. Y de alguna manera, pues las grandes cantidades de dinero que entrega USAID a organizaciones mexicanas, una buena parte o la mayor parte de ellas, diría yo, pues es para influir directamente en la agenda mediática, en los temas de conversación, a través de organizaciones principalmente de derecha, en donde tratan de posicionar ciertos temas que son afines a la agenda geopolítica estadounidense. Caso de otras organizaciones, tipo las de derechos humanos como Artículo 19, Human Rights Watch, este tipo de organizaciones que reciben dinero a veces vía USAID, a veces vía NED, entre otras, y que mantienen ahí en la conversación algunos temas que son de interés para el imperialismo estadounidense. Hay otras organizaciones en las que como que dan ahí pequeños montos para que no digan que nada más influye políticamente, y tratar ahí de maquillar un poco esa situación, pero es muy evidente pues cómo en los últimos años una organización abiertamente golpista como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha sido financiada con dinero de Estados Unidos, y ahorita precisamente los conservadores ven eso como una ventaja para tratar de que Estados Unidos meta mano en temas que son del interés de los mexicanos únicamente. Y pues evidencia cómo esta facción de la derecha pues es abiertamente golpista, abiertamente afín a los intereses del imperialismo estadounidense, y que de alguna manera esas organizaciones financiadas tienen también una gran exposición con los medios de comunicación. Los medios de comunicación en México y América Latina tradicionalmente han sido manejados por oligarcas, y de alguna manera eso explica la pinza de cómo ha operado esto que se le ha llamado el lawfare o los golpes judiciales, que tienen una parte judicial y legal, y el otro brazo del lawfare es mediático. Y precisamente este tipo de organizaciones financiadas con dinero estadounidense han sido muy funcionales a los intereses del golpismo
en toda América Latina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y de alguna manera pues creo que este caso de Mexicanos contra la Corrupción ha evidenciado mucho de esas correlaciones de poder que han existido desde hace mucho tiempo en México, pero que se mantenían ahí veladas en un velo de hipocresía que se ha ido quitando afortunadamente a partir de casos como el de la corrupta María Amparo Cásar, que de manera pronta y expedita obtuvo una pensión millonaria, sin pasar por una serie de trámites por las que hubiera pasado cualquier otro trabajador de la paraestatal, ¿no? Entonces, me parece que el caso evidencia mucho cómo ha operado esta oligarquía mexicana, apoyada por los intereses de Estados Unidos desde hace un rato. Oye, y yo quisiera añadir algo también sobre esto. Es que estaba viendo algo que pusieron en el chat algunas personas como Laura Santillán y algunas más, sobre el intento de vender a María Amparo pues como una campeona de la lucha contra la corrupción. Si fuera una campeona de la lucha contra la corrupción, no llevaría ella 20 años con una pensión sin hacer nada por México, sin hacer nada por Pemex, con un esposo que trabajó 4 meses y que además sacó unos créditos enormes y con un proceso fast track para obtener la pensión, pues no llevaría todo ese tiempo cobrando 120,000 pesos. O sea, ¿cómo hay tanta gente en este país, en México, que trabaja durísimo, que se esfuerza y que no aspira jamás a tener esa pensión? Y esa señora, pues ha vivido de nuestros impuestos durante todo ese tiempo. O sea, a mí me parece un acto de cinismo brutal que diga que lucha contra la corrupción cuando está haciendo esto, independientemente de si encuentra algún resquicio legal para justificar. O sea, no es decente, no es ético estarle hincando el diente al presupuesto de esta forma. Y por ahí por otro, pues, ¿qué crees? Reforma que el asunto merece toda la atención internacional. Este señor, portavoz de Estados Unidos, pues atiende los temas de las intervenciones de su país en 200 países y territorios del mundo. ¿Por qué tendría que estar pendiente de lo que le pasa a una señora en México? Y además, entre tantos asuntos que hay en México, que sí les preocupan en Estados Unidos. Entonces, como que también hay una desproporción. O sea, creo que solamente fueron a hacer el ridículo. Pues sí, de hecho, ese es el otro ángulo que quería comentarles a propósito de tu primera intervención, de si era incómodo o no para el vocero de la presidencia de los Estados Unidos el hecho de que le abordaran ese tema. Y yo también tenía la otra impresión, que decía, pues, no sé no sé quién es esa señora, y pues estamos en una conferencia de la presidencia de los Estados Unidos, y sí, esto que señalas, ¿de qué estás hablando, no? Y en 3 ocasiones, pues una vergüenza. Y además, déjenme decirles también, como periodista, ¿cómo puedes hacer eso? Te están viendo todo el mundo, tienes ahí miles de cámaras, es una barbaridad. Pero bueno, pues de todo hay en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde. Si les parece, Pues son pasamos. los Nada más sinvergüenzas. un paréntesis. Perdón, Manuel, ¿tú querías comentar algo más? Ah, sí, que son unos sinvergüenzas, nada más, pues eso nunca ha sido problema para ellos. Y ahí está también el otro, pues, otro tipo de pseudo periodistas que realmente son boletineros de la Casa Blanca, tipo Dolia Esteves, que pues son abiertamente pro yanquis, a favor de la agenda y de los intereses de Estados Unidos, aún a costa de los mexicanos, y que están promoviendo desde allá pues ese tipo de agenda a favor de Estados Unidos y de la derecha mexicana, ¿no? Sí, sí. Nada más es este dato que hay que agregar a esto que estamos, digo, que ya punto y aparte de lo del reportero, pues que sí es muy penoso y cómo le responde también, cómo le están respondiendo ante la insistencia, ¿no? De las preguntas y prácticamente siguiente, ¿no?
Pero esto que se dio a conocer también de cuánto recibe María Amparo Casar por parte de mexicanos contra la corrupción, pues el presidente siempre dice por la corrupción, estos 270,000 pesos al mes que recibe. Y bueno, pues esto también es importante tenerlo en cuenta frente a esta argumentación que se ha dado y esto que también ya discutíamos con Federico Anaya aquí el día lunes, hace 3 días, sobre esta situación que ella se presentó en el Ministerio Público o en las instancias legales para decir, pues yo no tengo con qué mantenerme, no puedo sostenerme, y entonces por eso se le pide a Pemex que le retribuyan, ¿no? O que le regresen su pensión. Pero bueno, están saliendo estos otros datos que me parece que no hay que dejarlos de mencionar, 270,000 pesos al mes que cobra ella por parte de Mexicanos contra la corrupción y bueno, y pues todos estos otros elementos que fue la pensión, pero además el seguro de vida y esto otro que también decía Temoris que queda por esclarecer, los préstamos también de grandes dimensiones que obtuvo el marido antes de fallecer y que bueno, pues estuvo estos escasos meses en Pemex. Eso nada más quería comentarlo. Cierro el paréntesis, Ernesto, y te regreso la palabra. Gracias, gracias. Pues sí, hay toda una estela de cosas en ese caso. Recuerdo todavía el reportaje que publicamos precisamente sobre mexicanos contra la corrupción y Claudio X González en 2019, y ahí poníamos pues todo el ingreso lo que ganaban cada uno de estos integrantes de la AC, ¿Y que tú te acuerdas cuánto ganaba el presidente en ese momento? no, ¿No te acuerdas? no, Ya. no recuerdo, fíjate, pero Sería interesante compararlo con estos 270,000 pesos al mes de ahora. Sí, sería muy interesante. Pero bueno, ya después regresamos a eso. Perdón. sí, no, de hecho recuerdo el reportaje ahorita que decía también Temoris y Manuel sobre estas alianzas que hicieron con el New York Times y cómo se tenían pues, se llevaban muy bien con Hassan Hamed, creo que se llama el Um, periodista Asam Ahmed. ajá, él, con él, pues salen ahí Darío, y qué onda, compa, vente acá, y vente a los tequilas, el whisky, y chupando que es gerundio, y cosas así, y después salen en la imagen, en la alianza que hicieron con Mexicanos contra la Corrupción, con el New York Times, y al siguiente día, pues la portada, ¿no? Empresario, lucha contra la corrupción del gobierno, etcétera, etcétera. En fin, pasando al otro tema que tiene que ver pues con toda esta escandalera y bueno, MC y Movimiento Ciudadano y pues Álvarez Maínez está muy contento porque adquirió todos los reflectores posibles y pues hay toda suerte de lecturas. Si la oposición está muy desesperada, si Alito Moreno, viejo lobo de mar, o más bien es un acto en el que se tropezó al salir con un video de esa naturaleza, con Rubén Moreira atrás y la gente del PRI, hacer una declaración de que pues él está dispuesto a renunciar. Y hay todo tipo de lecturas en ese sentido. No sé quién fue el último que intervino ahorita, si Temoris o Manuel. ¿A quién le va? Bueno, si quieres, Temoris, vamos. ¿Cuál es tu balance que tienes sobre hasta corte de caja hasta el día de hoy, ya con la respuesta de Maínez? ¿Qué decía al respecto? Mira, primero sobre el muchacho Luis Donaldo Colosio, ¿no? O sea, híjole, si no quería participar, si no quiso asumir la oferta de su partido de una candidatura presidencial, si literalmente le sacateó, pues que se hubiera quedado callado, ¿no? El chico no sabe lo que está haciendo. Y entonces de pronto se siente con la autoridad de venir a ordenar el mapa político de la oposición y hacer propuestas así, totalmente fuera de lugar, porque él carece de ninguna autoridad. Él huyó a la encomienda que le estaban poniendo. Y es una persona sin experiencia política, cuyo reconocimiento se lo debe solo a la tragedia que vivió su padre,
y nada más, tiene exactamente 0 méritos individuales, 0 méritos personales, todo lo tiene por el apellido. Digo, como tanta gente en un país como México, que al final de que por más republicano que sea, siga alabando a las aristocracias. Pero bueno, o sea, a mí me parece totalmente imprudente de su parte salir de pronto a hacer eso. Luego sale Alito también a hacer el ridículo, es que Reforma y Alito y otros de pronto se ponen de acuerdo nada más para regarla, ¿no? Entonces sale a poner, o sea, a subordinarse al candidato que va en tercer lugar. O sea, ellos tienen el segundo lugar hasta el momento. Entonces sale a ponerse del tapete, a permitir que Maine saca con él lo que quiera. O sea, fue, a ver, Alito, y se supone que tiene un colmillo, es así, largo y retorcido. Entonces, ¿cómo se pone ahí de balón para que Maines lo patee? Y Maines se muere de la risa, y obviamente que hace lo que quiere con él, le echa unas dominaditas y la avienta para arriba, y luego lo saca fuera. A Maines le cae re bien, porque le dan un lugar y una autoridad que no tenía. Y eso, pues, efectivamente tiene Claudia la razón al decir que refleja la desesperación de esta gente. O sea, mira cómo va Maines, hasta bien a gusto en el coche, relajado y muriéndose de la risa. O sea, pues te ríes de la risa, te mueres de la risa con él. A Maines le queda re bien. Y también refuerza la idea de que los ponen nerviosos porque los están alcanzando. Y luego, pues, ¿a quién beneficia todo esto? En último lugar, pues a la 4T, a Claudia, que incluso podríamos pensarlo en el plano de Ciudad de México, donde creen que sí tienen alguna posibilidad de alcanzar a Clara Brugada, pues también aquí muchos de los que podrían pensarse eso, pues ven, o sea, pensarse la posibilidad de moverse hacia Taboada, pues ven a la coalición opositora haciendo el ridículo, ven a MC carcajeándose de ellos y o votan por la 4T o votan por MC, pero les puede dar a un pequeño sector 1 o 2%, que es bastante bueno igual, la idea de que no van a votar por esos que están tan desesperados que hacen el ridículo de esta forma. Es un show, es una comedia. Nadie realmente pensó que Alito fuera a renunciar. Por supuesto que lo que más le importa es su candidatura al Senado, más que la dirigencia del PRI, una dirigencia que se le acaba por mandato en unos meses, pero bueno, y no solamente o sea, Maine se da el lujo de burlarse de los priistas, sino que hasta les quiere poner líder, ¿no? Dice, no, pues no vamos a hablar con este tipo, vamos a hablar con Beatriz Paredes, con ella sí nos ponemos de acuerdo. O sea, quiere hasta desde decir quién debe ser el jefe o la jefa de los priistas. O sea, vaya, es una tragicomedia, pero sobre todo trágica para el PRI y para la coalición opositora. Una tragicomedia trágica. Buenísimo eso está ante lo que estamos viviendo, Temoris. Manuel, pues ayer también escuchábamos a la candidata Xóchitl Gálvez decir, y bueno, a mí me sorprendía, decía ella ayer, yo soy de la generación de Berto Castillo y él renunció por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No sé si ustedes lo escucharon. Y bueno, pues yo luego dije, no, pues esto lo tenemos que discutir mañana en la mesa, porque bueno, pues para nada estamos teniendo a ningún Eberto Castillo aquí, ¿no? Ninguno, nadie se parece, me parece, de estos candidatos que hay. Y bueno, y estamos hablando de otros contextos muy diferentes, pero ella hace alusión a don Eberto Castillo. ¿Qué decir sobre esto? Y lo otro que también me parece muy importante, pues es meter ahorita también a Beatriz Paredes en este tema, en este último tema, y que algunos medios, ¿no? Por ejemplo, El País dice que Maines abre la posibilidad de negociar y de declinar, pues en este sentido, de si hay acuerdo con Beatriz Paredes. ¿Qué decir sobre estos dos temas, querido Manuel?
Bueno, pues pura payasada. Básicamente, la trotskista Xóchitl Gálvez, completamente la candidata de los oligarcas, ahí queriéndose hacer pasar como si fuera de izquierda y este tipo de cosas, ahí recordando algunos personajes. Es una candidatura completamente desdibujada, una candidata muy incapaz. De hecho, yo no recuerdo hasta Peña Nieto parece estadista al lado de Xóchitl Gálvez, ¿no? O hasta Vicente Fox, yo creo. Por ahí se van entre Xóchitl Gálvez y Vicente Fox, con la diferencia de que los otros dos sí ganaron. Esta está muy lejos de siquiera competir. Y por eso resulta tan ridículo y tan evidente de la desesperación, aunque digan que, o sea, ellos mismos se boicotean, porque por un lado están ahí tratando de decir que con las encuestas estas cuchareadas de Massive Caller, que la misma Xochitl ya descalificó hace como un año, que ya casi están empatando a Claudia, ¿no? Ahí está Claudia X González ahí tratando de posicionar esa payasada. Y luego ves síntomas de desesperación como el de Alito, diciendo que, que incluso renuncia a su candidatura si Maine se suma a Xóchitl Gálvez. Y yo digo, bueno, pues si juntas lo de Xóchitl Gálvez con lo de Maines, pues todavía le saca un buen trecho Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no, ni así van a figurar. Entonces, pues ya son patadas de ahogado, quedan alrededor de 3 semanas para la elección, ya perdieron y lo saben perfectamente, y por eso estamos viendo que ahora estos de la marea rosa, como le llamaron, que se construyó a partir de la otra payasada de el INE no se toca, pues ahora fueron a acusar estos mismos, Xóchitl Gálvez, Santiago Krill y compañía, ahí las huestes del PRIAN y su rémora amarilla, el PRD, que muy probablemente pierde el registro y que está contando los días de su existencia. em, Fueron a acusar al INE, al INE de no se toca y demás, lo fueron a acusar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí se reunieron con algunos magistrados electorales en algo que huele muy mal, es decir, una vez que la derecha ve que no va a ganar en las urnas y que está promoviendo una campaña para decir que no hay piso parejo, que la intervención del presidente inclinó la balanza, justificando su derrota echándole la culpa a otros, muy, muy característico de la derecha. Me parece una señal preocupante que los magistrados del Tribunal Electoral se hayan prestado a reunirse con Xóchitl Gálvez y compañía a media elección, cuando están precisamente las elecciones a todo lo que da, y cuando parte de la campaña de la derecha es precisamente tratar de anular las elecciones en medida de sus posibilidades, y que los magistrados del Tribunal Electoral se presten a esta reunión a menos de un mes de la elección presidencial. Me parece una señal grave y una señal de alerta que no hay que perder de vista, porque si bien es cierto no les van a alcanzar las fichas y yo creo que la diferencia va a ser tan amplia que se va a anular cualquier posibilidad de un fraude, estos tipos están pues con la mira puesta en tratar de impulsar esa narrativa, y por eso me parece pues grave que el Tribunal Electoral se preste a estas payasadas de campaña, y que los que dicen o los que decían defender al INE y que el INE no se toca, pues ahora hasta ellos están acusando al INE ante el Poder Judicial, que es el último reducto de la oligarquía neoliberal enquistada dentro de los aparatos del Estado mexicano. No el último, pero sí el más fuerte que tiene, ¿no? Es la mayor carta, la mayor ficha que tiene la derrotada oligarquía neoliberal dentro de las estructuras del Estado, y le están apostando a eso, al Poder Judicial, que está también haciendo campaña política ahí con sus continuos boicots, liberando a todo tipo de personaje que ha sido detenido o apresado por el gobierno y por la Fiscalía General de la República, y los están soltando de manera sistemática y deliberada precisamente para generar ahí un encono, como lo vimos con las protestas ahí con cuetones afuera de Palacio Nacional del caso Ayotzinapa, que López Obrador calificó como una provocación, que lo que buscaban era que hubiera algún tipo de represión para hacer escándalo mediático. Entonces, pues el colmillo del viejo es largo y retorcido, no cayó en la trampa, pero que de alguna manera te evidencia el clima, pues abiertamente golpista, que está prevaleciendo entre los sectores de la derecha que siguen apoyando a una candidata completamente desfondada, diría yo. ¿Cómo estarán las cosas?
que hasta en tercer grado un tipo como Sergio Sarmiento, que encabeza la red Atlas Network, que es del grupo de Salinas Pliego y demás, se burla de Xóchitl Gálvez cuando le pregunta sobre los señalamientos de De Anabel. narcocandidata que lanzó contra Claudia Sheinbaum, basada en un libro de Anabel Hernández que no leyó y la evidencian de una manera que se pitorrean de ella completamente, de manera pues de llamar la atención. ¿Cómo estarán las cosas que hasta los comentócratas de derecha de la tele se burlan de la candidata de la derecha porque pues ya no le ven posibilidades de remontar de ninguna manera, ¿no? Entonces me parece que es muy sintomático y también estas declaraciones que hizo Xochitl Gálvez tanto en tercer grado como en letras libres, de que los mexicanos son muy conformistas, que por eso está tan grande la popularidad del presidente López Obrador, y dices, oye, pues tanto gastan en asesores y cosas de estas para que esta candidata que tiene un criterio pues bastante reducido, cree que insultando a los mexicanos y llamándoles conformistas va a obtener más votos para su causa. Es decir, ahí es cuando te das cuenta que son tontos de verdad, ¿no? Cuando atentan en contra de sus propios intereses, es cuando ya ves las limitaciones tan abismales de esta candidata que está completamente en la lona y que me parece va a pasar a la historia como una de las peores candidatas que haya postulado la derecha, pues desde que hay alternancia en el poder y desde que se abrió esta fase neoliberal. Pero es que lo peor es todo, Manuel, no solamente la candidata, o sea, está, híjole, Pues la candidata y los partidos que la postularon y cómo llegó sí. ahí y cómo el mariscal de campo, Claudio X González, pues es un tipo completamente desconectado de la realidad. Todo el séquito de estos académicos independientes, apolíticos, neutros, que al final acaban apoyando al PRIAN. Ahí está Jacobo Dayan, que dice que se las da de muy pro derechos humanos, de la izquierda verdadera y este tipo de cosas ahí también apoyando la declinación de Maynes a favor de Xochitl Gálvez. Son unos farsantes y me parece ¿Cómo Dayan, güey? sí, claro, y también la directora del Colmex, ¿cómo se llama? Regulillo, ahí comentando ese tipo de cosas ahí en Ah, Twitter, ahorita vamos a hablar del Colmex. diciendo ese tipo de mamarrachadas, pues, y me parece que si algo positivo trajo este sexenio, entre otras cosas de política pública, pues es la manera en que muchos de estos farsantes pues se han quedado sin máscaras, ¿no? Se les cayeron las máscaras de una manera brutal, porque con un proyecto tan moderado como la 4T, que no está planteando para nada un socialismo, una repartición de la tierra, como en su momento pasó con la Revolución Mexicana, cosas de esta índole, un proyecto político, yo diría, de centro izquierda en el mejor de los casos, les vino a desmontar la farsa neoliberal que habían estado estructurando durante mucho tiempo. Entonces esa parte me parece positiva y precisamente por este salto de conciencia que ha dado el pueblo mexicano en los últimos años, les va a costar más trabajo porque no se han dado cuenta que el país cambió a partir de 2018 de manera muy, muy, muy clara y ellos siguen operando con las reglas de antes. Entonces por eso pues están hundidos y se ve difícil que vayan a salir de ahí. Bueno, yo no sabía de Jacobo Dayan que había sacado algo de eso. Bueno, pues que es una lástima realmente. En fin, ¿querías añadir algo sobre lo que estaba señalando ahorita Manuel? Si no, también para Sí, pasar al siguiente sí, tema. Ujú. sí, o sea, qué desastre, es que es papelón tras papelón el que traen ahí. Y yo pues que estoy esperando, o sea, ya hay algunos de ellos, de estos pues intelectuales que, por ejemplo, ahora está Sarmiento pues riéndose de la candidata, ¿no? Sí, qué Y, cosa. y otros, o sea, hay algunas expresiones de la inconformidad que tienen pues los popes intelectuales de la derecha ante esto que les está pasando o que están haciendo, ¿no? No creo que sea nada más Xochitl, pues esto, ve a Zambrano, a Marco, a Alito, y bueno, a todos, es que es una sucesión de papelones. Entonces yo me pregunto qué va a pasar el día después de su desastrosa derrota, cuando vean que no solamente no vencieron a Claudia, sino que tiene un porcentaje mayor que el que obtuvo Andrés Manuel, según lo que hasta el momento están indicando las encuestas.
y que Xochitl va a tener un porcentaje menor que el que tuvieron juntos Meade y Anaya hace unos años, pues va a venir el ajuste de cuentas entre ellos. Y va a estar divertidísimo leerlos y verlos, echarse la culpa unos a otros y atacarse y denunciarse y hacerse pedazos más. Va a estar bien divertido. Pues Muchísimas gracias. Adelante, perdón. no, adelante. Sí, No, adelante. Ahí bueno, vamos a estar. sí, Adelante tú, adelante. yo quería añadir esta parte de pues que me parece, yo coincido mucho ahorita con lo que estabas diciendo, Manuel, porque es una degradación, una decadencia verdaderamente importante y notable. Y creo que no sé si esto les preguntaría también, consideran que también le beneficia a Clara Brugada o no para la elección de la Ciudad de México. Le toca, le lleva ahí, porque recordemos que viene el tercer y último debate y viene la movilización que están convocando para el 19, y nosotros ya aquí en Rompeviento ya lo que estamos diciendo que es una convocatoria del PAN, del PRI y del PRD, porque las personas principales que van a participar en la marcha es Xóchitl Gálvez y Santiago Tabuada. Entonces, pues bueno, está clarísimo que ahí está el Partido Acción Nacional, particularmente quien ha estado trabajando desde hace algunos meses sobre esta marcha. ¿Qué decía al respecto ahí, Temoris? Ernesto, nada más hay un paréntesis que ayer avisaron que los oradores van a ser ellos dos, Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. Ellos serán los únicos oradores, nada más eso agregar. Wow, eso es... Qué sorpresa, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, es una sorpresa. Y esta mujer dirigente que se lo va a decir, que no les vamos a levantar, o sea, no vienen a que les levantemos la mano, vienen a asumir unos compromisos por una nueva república. Los compromisos que establece la Marea Rosa, que en un artículo que hicimos en mundoabierto.info, que pues hicimos un análisis de todas las organizaciones que forman esta Marea Rosa, pues muchas de ellas son ficticias o son de cotorreo. Hay hasta clubes de un chico de Acapulco, son los amigos de otros siglas que jamás se sabe qué significan, grupos que no tienen absolutamente ninguna presencia pública. O sea, hay una ficción, pero sobre todo estos compromisos que se supone que van a obligar a firmar a los candidatos, que obviamente no invitan a los de la 4T, pero tampoco invitan a los de Movimiento Ciudadano. Estos compromisos, ¿cómo los redactaron? ¿Quién los decidió? O sea, supuestamente hay más de 400 organizaciones que forman parte de la Marea Rosa, pero jamás han dado a conocer algún tipo de mecanismo que haga suponer que todas esas organizaciones participan en la toma de decisiones, que de alguna forma tienen se involucran, por ejemplo, en la definición de estos objetivos para una nueva república. Pues bueno, pues es ridículo. Y hay una cosa que se nos ha pasado, que se nos ha olvidado mencionar, quizás por el medio que lo publicó, pero hace unas semanas el periódico El País publicó unos audios y unos documentos que muestran cómo desde el año pasado, los organizadores ciudadanos de estos proyectos ciudadanos ya se ponían de acuerdo con el PAN para repartirse las posiciones en las manifestaciones, para discutir. O sea, no se sabe, no hay ningún mecanismo conocido de consulta a los ciudadanos de la Marea Rosa, pero los dirigentes sí se ponían de acuerdo con el PAN para ver el orden, o sea, quiénes van a participar, cuáles son los oradores, quiénes, o sea, todo eso. Siempre ha estado el PAN metidísimo hasta el fondo con esta Marea Rosa, pues que no es una Marea Rosa, es una mentira rosa. Gracias, Temoris. Manuel, ¿tú quieres agregar algo más de este tema o pasar al otro tema que también ha generado una gran polémica? ¿Quieres decir algo? Sí, quería mencionar lo que mencionaban sobre cómo va a
impactar esto en las campañas de Ciudad de México. Yo estaba siguiendo con preocupación cómo se estaban moviendo las tendencias y creo que en las últimas fechas noto un cambio en las campañas para la Ciudad de México. Noto a un Taboada más agresivo, más desesperado. Ahora con cómo reaccionó con esta propuesta del PAN de aumentar el precio del metro en la Ciudad de México, sobre todo para la gente que recorre largas distancias, que son los más pobres y son los que tienen que recorrer largas distancias todos los días para ir a trabajar. Pues llegó en el momento preciso la gran propuesta del PAN en la Ciudad de México. Lo metió ahí en un aprieto a Santiago Taboada del PAN, que se ven más desesperados tratando de hacer algunas cosas, algunas maniobras, y en cambio veo la candidatura de Claudia Brugada, sin ser así espectacular, pero la veo más afianzada de lo que estaba en el primer debate. Me parece que parte de eso se vio en este segundo debate, y yo veo que la derecha sigue tratando de hacer campaña a través de montajes, ¿no? Esta denuncia que hace la candidata del PRIAN, Alessandra Alexander Rojo de la Vega. Rojo de la Vega, ahí sobre un supuesto atentado bastante teatral, si me lo preguntan, pues tiene toda la pinta de un montaje para tratar de hacer campaña política, ¿no? Entonces, Oye, me parece que están dando ahí algunos coletazos de desesperación también en la Ciudad de México. Las encuestas veo que esta ventaja de más de 10 puntos porcentuales se ha ensanchado un poco en las últimas semanas según las últimas encuestas, y me parece que si bien no hay que confiarse ni hay que bajar la guardia en estos temas, creo que Clara Brugada puede obtener un resultado holgado, lo suficiente para evitar cualquier marrullería por parte del PRIAN, que están ahí tratando ya que vieron que perdieron la nacional, están enfocando sus miras a la Ciudad de México y vamos a ver si les alcanza, pero veo que también se les está alejando esa posibilidad. Y creo que parte, pues, es cómo los está arrastrando Xóchitl a pues este agujero del que les está costando cada vez más trabajo salir. ya, gracias Manuel. Pues a propósito de esto de Alessandra Rojo de la Vega, el atentado o el supuesto atentado, según se mire, porque aquí sí creo que siempre será delicado decir si fue supuesto o fue atentado, pues se circuló, estas son las imágenes que ella misma publicó, además de una conferencia de prensa, pero tenemos precisamente el video de que se viralizó también el día de ayer. Ella estaba molesta porque se había publicado sin que se lo hubiesen mostrado primero, pero tenemos el video que es el número dos, Alessandra, para pasarlo, porque se ve ahí al joven que llega y dispara, y claro que hay algunas particularidades ahí que llaman la atención, pero si gustan lo vemos y comentamos algo al respecto. Pues claro, la gente ha hecho comentarios de todo tipo, de pues uno, asustados de que cómo es posible que haya un atentado de esta naturaleza y que esa es la prueba fehaciente de que sí hubo un atentado, y otros pues que se ha manifestado la extrañeza de dónde se para, que no se acerca y que dispara solo la parte de atrás de la camioneta. En fin, hay distintas formas de cómo leer esto. ¿Cuál es tu lectura, Temoris? Pues mira, hoy el diario Reforma publicó en su portada las contradicciones en las que incurrió la candidata del PRI, Alessandra Rojo de la Vega, y el video. Y luego ella se defiende mostrando su declaración ministerial, en donde no hay una contradicción con lo que señala Reforma, pero sí parece que con lo que ella había declarado en medios de comunicación. Independientemente de la polémica, en una campaña muy sangrienta, en donde han matado a muchísima gente, a candidatos por todos lados,
pues este pistolero debe ser el asesino más chafa que hay en todo México. O sea, tiene todo el tiempo del mundo, porque incluso como ella cuenta, su chofer no estaba en el coche, él llega corriendo después del tiroteo, y entonces está ella inerme en un coche que no es blindado, está en la parte de atrás, tampoco está muy atento, o sea, el objetivo está al alcance del tirador, a unos metros, y tiene todo el tiempo y las condiciones para hacer su trabajo criminal debidamente. Pero llegas, no se acerca, se queda a unos metros y dispara, pero no contra la ventanilla o contra el asiento donde ella está, sino contra la cajuela. Las fotos que ella misma está difundiendo muestran los impactos en la parte de atrás de la camioneta, no hacia los asientos. Entonces, pues, o este tipo es realmente torpe y deberían mandarlo al kinder de los asesinos, o su intención no era herir a la candidata. ¿Cuál habría sido? Pues solamente me parece que hay dos opciones. O quería meterle un susto, o quería, o es una simulación, es un montaje. Gracias, Temoris. Manuel, pues de este tema también, pues, ella aparentemente recibió un mensaje donde le decía, necesito hablar contigo, ayúdame, y pues que ella acudió a ese lugar donde le habían entregado pues una supuesta dirección, y ahí es donde ocurre esto. Y luego vemos ya este video que genera pues alguna molestia por su parte, y vemos que, pues como dice Temoris, realmente no la querían matar, ¿no? O sea, más bien era disparar al auto atrás y luego, pues irse, ¿no? O sea, eso se va corriendo este individuo, que también ya supimos que después ellos se van en un auto y regresan por esta motocicleta, no se la pueden llevar, en la que llegaron a hacer estos disparos, y después los van siguiendo las cámaras de seguridad y desaparecen en el Estado de México, ¿no? Bueno, entonces eso también ya trascendió, pero bueno, ¿cuál sería tu valoración? ¿Por qué ella acude a un territorio donde todos en la Ciudad de México sabemos que este territorio de la zona de la Peralvillo, pues es difícil, ¿no? O sea, es un territorio pues complicado desde toda la vida. Entonces, ¿por qué acudir a esas horas de la noche con este mensaje que le llamaron? ¿Cuál sería tu hipótesis que tienes, Manuel? Digo, no lo podría asegurar así tal cual, pero sí a mí me parece que es un montaje. Digo, el tirador como dice Timoris, pues digo, le hubiera tirado de más lejos, ¿no? O sea, si supuestamente era hacer un daño, pues está mínimo a 4 o 5 metros. O sea, pues, hoy acabamos de ver algunas imágenes de un tiroteo al presidente de Eslovaquia, y pues cuando traen otro tipo de intenciones, pues son muy distintas a esto que se ve bastante acartonado, bastante hechizo, y que de alguna manera me parece que tiene más una connotación de campaña electoral. No será la primera vez que vemos montajes de esta naturaleza. De hecho, pues se ha caracterizado por la campaña del PRIAN aquí en la Ciudad de México por ser un cúmulo de montajes. Ya vimos el primero, que para mí fue el tema del agua en la Benito Juárez, el segundo con lo del supuesto crematorio en Iztapalapa, y ahora vemos este supuesto atentado que hay con disparar tres cosas con una puntería también muy mala, por cierto, del supuesto tirador, porque ni a la ventana le dio, ¿no? O sea, es simplemente para dejar ahí la marca, la constancia de que hubo una supuesta agresión, y me parece que tiene toda la pinta de ser un montaje en tiempos de elecciones, y te dice de qué naturaleza es la campaña sucia y hasta dónde están dispuestos a llegar estos con la simulación y la mentira para tratar ahí de ganar votos en campañas que no están prendiendo. Y me parece que son síntoma también de la desesperación que tienen los candidatos del PRIAN aquí en la Ciudad de México, de que están viendo que se les está yendo de las manos poder obtener algunas posiciones aquí en la capital del país, donde apostaban a hacer un boquete como el que ocurrió en 2021. Vamos a ver qué pasa, pero digamos, no. Para mí es el tercer montaje en lo que va de las campañas del PRIAN aquí en la Ciudad de México.
Sí, Y se le agrega de alguna manera, digo, perdón, ahí esto que también hemos estado insistiendo en este espacio y bueno, que lo hemos visto en otros, lo que se ha denunciado esta mañana en la mañanera, ¿no? O sea, estos apagones y cómo se ha manejado que viene una crisis brutal en términos eléctricos y bueno, fueron 4 días estos apagones y todo lo que se ha construido alrededor de que hay una crisis en el interior de la Comisión Federal de Electricidad y que próximamente no tendremos luz y bueno, eso me parece que también se agrega a esto. Perdón, Ernesto. no, sí, mire, es un tema que claro que es complejo porque de pronto como están las corrientes políticas, luego la gente que está así es ultra López Obradorista, pues está, eso es falso y está prefabricado, etcétera. Y la gente que está es anti López Obradorista y fue López Obrador o fue este, alguien de Morena, etcétera, etcétera. Y mire, estamos intentando, aquí ese es mi punto de vista, eh, Violeta, Manuel, Temoris y un servidor, pues mostrando el video y tratando de tener un razonamiento pues lo más lógico con base a la información que uno tiene, las declaraciones que hizo la candidata, y no se trata de tratar de desacreditar un posible atentado así nada más a la ligera, sino pues claro que hay elementos que llaman mucho la atención de cómo es este atentado de alguien que la tiene ahí a la mano y no se acerca, solo dispara en la parte de atrás. Sí, sí, ahí está usted viendo precisamente la parte de la cajuela. Y esas son las cosas pues que no cuadran, ¿no? Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando hay la intención de asesinar a alguien, difícilmente se falla. Este, Más si se repiten 2, 3, 4, 5 ocasiones, pues eso quiere decir que son, como decía Temoris hace un rato, un llamado, una advertencia, o es prefabricado, ¿no? Como señala también Manuel con los distintos elementos que se tienen, pero pues intentamos presentarle un análisis pues lo más objetivo posible, entendiendo que la objetividad pues no existe, pero en esa lógica ese es lo que queríamos señalarles. Y salvo que tengas algo más que añadir, Temoris, pasaríamos al tema de esta felicitación que le hace la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Israel por su independencia. Tenemos ahí este videíto que lo estaremos pasando ahí nada más mientras platicamos. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Pues bastante penoso, ¿no? Qué triste. O sea, mira, ve el video, pone la bandera de Israel, la animan, es una animación, la bandera de Israel, Día de la Independencia. En pleno genocidio. Aquí, o sea, con esa bandera están cometiendo un genocidio y la animan súper bonito. Y dicen el Día de la Independencia. El Día de la Independencia de Israel es el día de la destrucción de otro pueblo. Es el día de la expulsión de 750,000 personas de sus casas. Ayer por la noche vi un documental que está disponible en Netflix, se llama Tantura, con T, Tantura, muy recomendable. Es un documental hecho por israelíes en donde examinan un incidente de ese momento de la independencia de Israel, en donde fuerzas judías atacaron una aldea palestina y cometieron un pequeño genocidio, asesinaron a todos los hombres. O sea, ya desde entonces estaban haciendo limpieza étnica. Lo que están haciendo en Gaza solamente es nuevo por su escala, pero es lo que han hecho siempre. Y entonces este documental, por un lado, muestra lo que ocurrió, pero también pone mucha atención en cómo todo el establishment israelí, desde los perpetradores de ese pequeño genocidio, hasta las instituciones académicas como la Universidad de Haifa, hasta la Suprema Corte, hasta el Tribunal Supremo de Israel, todos están haciendo lo posible por silenciar, o sea, al hombre que por primera ocasión
reveló lo que había pasado en Tantura, pues le hicieron pedazos la carrera, lo humillaron públicamente, lo destruyeron socialmente. Y lo que han estado intentando hacer, también hay alguien que revela cómo en el Archivo Nacional de Israel se emitió una orden para liberar solamente aquellos archivos que confirmen la versión, porque este es el cuento. De la misma forma en que hoy insisten en que no hay hambre en Gaza, insisten en convencernos de que después de 7 meses de guerra, la gente en Gaza se la está pasando re bien y se va a la playa a bañarse. De la misma forma, han querido sostener el cuento de que 750,000 palestinos decidieron irse de sus casas y dejárselas a los judíos que estaban llegando de Europa de buena voluntad solamente porque sí, que nadie los amenazó, que no hubo terrorismo, que no los atacaron. Entonces este documental Tantura muestra toda esta fabricación, toda esta o sea, cómo han intentado manipular la historia para silenciar los graves crímenes con los que cometieron en este día de la independencia. Pero entonces el gobierno mexicano, el gobierno que se le ha pasado yéndose por las ramas, Colombia, Egipto y Turquía se acaban de sumar a la demanda sudafricana en La Haya contra Israel por genocidio. ¿Por qué México no está ahí? Colombia suspendió relaciones con Israel. ¿Por qué seguimos no solamente manteniendo relaciones con Israel, sino felicitándolos en el día en que celebran su maldita masacre de hace 76 años? ¿Por qué hacemos eso? Ante la acampada que tienen en la UNAM, la rectoría sacó un mensaje, por un lado, reconociendo el derecho de los estudiantes a hacer la acampada, lo cual es importante. Digo, que se metan con ellos y la poca gente que hay en la campana se convierte en decenas de miles y se arma un desastre. Por eso también no se meten con ellos. Pero luego los advierten como si hubiera algún antecedente contra actos de intolerancia, lo cual a mí me parece que la acampada respondió bien, diciendo que están en contra, que rechazan los discursos racistas, antisemitas, xenófobos, misóginos, todo eso. Pero es una respuesta bastante tibia de la rectoría de la universidad, mientras que no promete nada, no adelanta nada, de revisar los lazos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene con los que están cometiendo el genocidio en Israel, con las empresas, con las agencias de seguridad. También el Colegio de México sacó por eso lo mencionaba hace un rato, sacó un comunicado en el mismo sentido con respecto a una pequeña protesta que algunos de esos estudiantes han colocado adentro de las instalaciones. O sea, son comunicados, son posturas que no corresponden a lo que se espera de gente con una gran preparación académica, que por supuesto que sabe, y no se pueden hacer pendejos, sabe qué es lo que está haciendo Israel allá, de la misma forma que el gobierno mexicano lo sabe. Entonces, ¿por qué hacen ese ridículo de esta forma? ¿Por qué no nos ponemos a la altura de lo que el Colegio de México y la Universidad Nacional significan? ¿Por qué el gobierno de México no se pone a la altura de una larga tradición de ponernos junto con los pueblos que luchan por su autodeterminación? ¿Por qué no le hacemos honor a la política exterior que siempre hemos sostenido? Y no es cierto eso de que a México le dé miedo meterse con Estados Unidos. Siempre lo hemos hecho. Desde que mantuvimos las relaciones con Cuba, desde que Andrés Manuel López Obrador le echó a perder a Joe Biden su cuento de la Cumbre de las Américas, desde que mandamos un avión a rescatar a Evo Morales. ¿Por qué aquí no? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué le tenemos miedo? Gracias, Temoris.
Pues hay una situación aquí también, digo, es lamentable lo que ha ocurrido, pero hay dos cuestiones que yo quisiera plantearle a Manuel. Uno, pues esta respuesta que también vimos por parte de un académico de la UNAM, no sé, ayer yo le compartí el video a Ernesto, pues que le entregan su medalla a Javier Fernández de la Facultad de Ciencias, histórico ahí en esta facultad y que ha acompañado muchas luchas estudiantiles. Bueno, le entregan sus medallas por los 50 años a los profesores. Y bueno, pues es muy característico este video porque le da ya el rector su medalla y su reconocimiento y se para y saca la bandera de Palestina y atrás venía Lascano, ¿no? Este también científico, pues que ha encabezado muchos estudios, pero este estudio que se hizo ahora hace unos días en contra, pues particularmente de Hugo López-Gatell, hablando sobre el COVID. Es muy, muy característico este video. Ojalá y pudiéramos comentar algo al respecto. Y lo otro es esto también que le acabo de compartir a Cristian. Gracias, Cris, sobre lo que las relaciones comerciales que tiene México con Israel. Ese es lo que estamos viendo en pantalla, es el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. Y apenas hace unos días también, y no le dimos mucha atención, se hizo una publicación por parte de la Secretaría de Economía, pues haciendo un reconocimiento importante de este comercio que se tiene con esta nación. Entró en vigor el 10 de abril y por eso en abril se hace un reconocimiento a esta entrada en vigor. Y hay dos párrafos que quisiera leer y después le doy muy breves y le doy la palabra a Manuel. Dice, desde la entrada en vigor del TLC, del TLC, el comercio de México con Israel ha crecido 157.8%. 157.8%. Entre los países del Medio Oriente, Israel es el principal socio comercial de México en la región, con quien realizamos casi la mitad del comercio, 45.2%. Asimismo, Israel es el segundo destino de exportaciones de México hacia Medio Oriente y se ha convertido en el primer proveedor para México en la región. Me parece que estos dos párrafos que ya habíamos comentado algo también al respecto en algún otro de los momentums que hemos tenido, pero esta celebración también del Tratado de Libre Comercio el 10 de abril y esto otro, pues también son elementos que tenemos que discutir en función también de estos intereses económicos que se están presentando aquí en esta pues supuesta celebración del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué decir sobre esto, Manuel? Sí, pues parecería que la felicitación esta en redes pues es un tema menor. Algunos ahora de la 4T se lo quieren atribuir ahí a un dedazo del community manager, cosas de este tipo, pero realmente a mí me parece que es muy sintomático de cómo ha sido la política exterior de México y pues la manera en que han evadido de manera cobarde, diría yo, el plantar la cara ante un genocidio de proporciones históricas como el que está viviendo ahorita el pueblo de Palestina y que no conformes con esa postura medrosa, mezquina y cobarde, todavía se atrevan a felicitar a Israel por el día de su independencia. Pues ¿de quién carajo se independizó Israel? Si Israel es un estado creado por la banca Rothschild, con apoyo del gobierno británico, para trasladar ahí a personas de origen judío, principalmente de Polonia, Ucrania y también algunos de Rusia, hacia los territorios que antiguamente eran de Palestina y que de alguna manera pues eso es lo que ha conformado la crisis en torno a la construcción de Israel. Y hablando precisamente pues otros decían, bueno, es que es normal que México felicite a los países en su día. El caso de Rusia es algo que yo tengo relativamente cercano por cuestiones laborales y me llamó la atención pues que el 9 de mayo, que es el día cívico más importante en Rusia, el Día de la Victoria, que es cuando conmemoran la entrada del Ejército Rojo a Berlín, cuando se gana la Segunda Guerra Mundial, pues no hubo una sola felicitación de la Cancillería mexicana hacia Rusia. Entonces aquí, en esta lógica de vamos a felicitar a todos, pues uno podría cuestionar por qué a Rusia en su día no se le felicitó, pero a Israel, que está perpetrando un genocidio abierto y descarado,
hasta se le aplaude ahí en el mensaje que publicaron en redes, ¿no? Y me parece que es muy sintomático de esta postura, repito, tan cobarde que ha asumido el gobierno de López Obrador en torno al tema de Palestina, y sobre todo me parece una contradicción muy grande de López Obrador y de su proyecto de la 4T, que trata de definir como humanismo mexicano, pues que el humanismo mexicano que está encabezando López Obrador no se promueva por la mayor crisis humanitaria que está enfrentando hoy el planeta, que es este genocidio atroz en contra del pueblo palestino. Y creo que México tendría que aprender mucho de la política exterior que están siguiendo otros países latinoamericanos, principalmente Colombia, que me parece ha tenido una postura ejemplar sobre el tema. De hecho, el genocida Netanyahu se le fue encima a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el fin de semana, lo cual a mí me parece que es un timbre de orgullo para Gustavo Petro, una escoria de la calaña de Hitler se le haya ido encima a Petro, pues es un timbre de orgullo, ¿no? Y me parece que México en estos últimos años del mandato de López Obrador ha perdido ese brillo en política exterior que tuvo durante el inicio del mandato con posturas bastante medrosas sobre este tema. O sea, si realmente en el gobierno de López Obrador siguen creyendo que les van a extraditar a Tomás Herón para resolver el caso de Ayotzinapa a estas alturas que están masacrando gente, pues que se queden esperando a costa de las consecuencias históricas que va a tener para el gobierno de López Obrador y para el legado del presidente López Obrador este tema, porque a diferencia de otros, como su tan mencionado general Lázaro Cárdenas, que sí tuvo posturas mucho más frontales en temas internacionales, pues el gobierno de López Obrador va a pasar a la historia por aquellos que lo revisen en el futuro, pues como un gobierno que fue tibio y cobarde ante el genocidio de Israel en contra de Palestina. Entonces me parece que va a tener implicaciones históricas esta postura tan mezquina del gobierno mexicano. Y uno también habría que preguntar, pues el papel de la canciller Alicia Bárcena, ¿no? Si realmente está calificada para el puesto después de ver una postura mexicana tan deplorable. Yo entiendo que pues la dirección va desde el presidente López Obrador y también por eso lo menciono, pero me parece que también la postura de la canciller Alicia Bárcena, que yo considero una persona inteligente y capaz, pues ha dejado mucho que desear en este tema con nimiedades, tibiezas, que son propias pues de los proyectos de centro, porque aquí yo no veo ningún humanismo de ninguna índole en este tema que debería meritar toda nuestra atención y que México debería romper relaciones diplomáticas con Israel, como han hecho otros, hasta el gobierno de Egipto. O sea, cómo estarán las cosas, que hasta el gobierno de Egipto, que ha sido un títere de los globalistas, está ya también sumándose a la propuesta de Sudáfrica, porque cada vez les están aventando más el paquete de la crisis humanitaria, con esta intención de Israel de expulsar del territorio de Gaza a los palestinos y echarlos para Egipto, ¿no? Entonces, ¿cómo estarán las cosas? Que hasta en Egipto ya están habiendo reacciones, y mientras el gobierno mexicano sigue nadando de muertito, creyendo que así va a quedar bien con Estados Unidos, que un día sí y otro también. Nos patean los candidatos de los dos partidos, tanto republicano como demócrata, al pueblo mexicano. Me parece que era una forma ideal de devolverles el guiño a muchas de estas posturas que han externado los políticos estadounidenses, y el gobierno mexicano ha optado por ser un cómplice silencioso del genocidio en Palestina a manos de Israel. Gracias, Yo, Manuel. yo quisiera Pues, añadir, nada más ahí, permíteme, Temoris, porque bueno, ya está Fernando Buenavata ahí en espera. Entonces te pediría si puede ser breve sí, para, rápidamente. sí. No, nada más que eso de que es un socio comercial importante de Israel. Pues sí, nos venden los servicios de agencias de mercenarios para venir a entrenar a policías locales para que después le peguen a la gente aquí. Ellos saben cómo pegarle a la gente, saben cómo desaparecer gente, saben cómo asesinar gente. O nos venden productos como sistemas de espionaje, como Pegasus, para que el ejército no se espíe. Entonces, Y bueno, nada armas. más, hoy es día de la Nakba, hoy es el día más importante para el pueblo palestino, el 78 aniversario de la catástrofe que fue esta expulsión, y hay una marcha a las 4 de la tarde en Ciudad de México del Ángel al Zócalo en conmemoración de la Nakba. Gracias, Temoris. Solo añadiría también sobre este tema y esto que señaló Manuel González Borboya. Me parece que esa es la pregunta. Independizarse
de quién, de qué, de quién se está independizando, se independizó Israel. Sería bueno que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues explicara de quién se independizó Israel. Y este Nakba y esta situación, nada más retomar alguna entrevista de la que hicimos en Cisjordania en noviembre pasado, donde una de las señoras palestinas nos decía, es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se nos vino aquí la catástrofe en el 46, entre el 46, 47 y 48, pero el 46 y 47 lo recordamos bastante bien, dice, ¿por qué los ingleses nos los mandaron acá? Dice, ¿por qué no se los quedaron? Pues es parte de las demandas y de la furia que tienen pues el pueblo palestino al estar viendo este genocidio perpetrado en la Franja de Gaza y en Cisjordania también. Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, hasta el próximo queridos. miércoles. Abrazo. Bye bye, que estén muy bien. Que estén bien. Gracias.